Buenas noches, por tercera vez les doy la bienvenida al Café Demetrio y a la presentación del libro La familia Calandraca. El libro que presentamos esta noche tiene un autor muy particular. Ramón Alejandro es un pintor altamente cotizado y escritor, con una extensa trayectoria artística y una vida no menos rica en vivencias y experiencias. No es de extrañar que este libro, más que la primera parte de una desencarnada tetralogía sobre tu vida, sea como un amplio mural que ha pintado en el que expone lo que lo llevó a ser quien es hoy, sazonado con vívidas imágenes que ha rescatado de su vida y de profundas meditaciones sobre la búsqueda del ser. Quisiera comentar contándoles algo de la infancia de Ramón, pero me he encontrado con un problema. Ramón dice que su infancia no ha terminado y que él vive haciéndose el adulto. Esto lo pone realmente en un eslabón emocional diferente y diría yo que ventajoso sobre nosotros los adultos de verdad, donde el ego y todas las emociones emparentadas nos permiten desarrollar nuestro ser profundo. Y a mí realmente me ponen una encrucijada sobre lo que les quiero hablar esta noche. Pero como igual tengo que decir algo, les contaré algunos hechos que lo llevaron a ser este ser sensible y maravilloso que esta noche se encuentra con nosotros. Afortunadamente, desde pequeño Ramón tuvo una intensa relación con la pintura, la música y la literatura. Y digo afortunadamente porque antes de conocer su verdadera vocación, él quiso ser tabaquero y después quiso ser guagüero. Su abuelo llegó a Cuba como parte del ejército español que luchó contra los mambises y como tantos otros soldados quedó prendado de la belleza de la isla y decidió quedarse a vivir en ella. Era un hombre que poseía una voluminosa biblioteca, había estudiado en la Academia de San Fernando en Madrid y traído consigo muchas pinturas del Museo del Prado copiadas por él. En su biblioteca había una rica colección de libros con reproducciones de arte que Ramón contempló ensimismado muchas tardes de su temprana existencia y fue allí, en la contemplación absorta de aquellas pinturas, en especial las obras del Tintoretto, con personajes que se arrastraban, saltaban y se perdían con expresión de dolor o de placer en actividades clandestinas, cuando se sintió fascinado por otra vida que consideraba más intensa que la que estaba viviendo. A los 13 años ya Ramón llevaba sus pinturas a su tío Pepe, quien las comentaba y las corregía. El tío Pepe había estudiado en San Alejandro y aunque ciertamente no era un pintor muy exitoso, sí le dejó muy claro a Ramón que podía decidir ser pintor, pero si quería ganarse la vida como pintor, ya eso eran otros 4 pesos. Tendría que salir de Cuba y establecerse en París, donde había oído decir que los pintores allí sí lograban vivir de las ventas de sus obras. Fueron muchos los viajes de Ramón que realizó con su tío cuando iba a pintar al campo, mientras Ramón, no muy entusiasmado por la obra de Pepe, prefería entrar a los bohíos y familiarizarse con la campiña cubana que siempre le fascinó. Mientras transcurrían estos años preadolescentes, Ramón se concentraba en la contemplación detallada de las obras de arte, en entender el movimiento en aquellas reproducciones, valorando mucho más las sensaciones obtenidas de su observación de ellas que las de la vida misma, lo que constituyó un determinante en el desarrollo de su sensibilidad artística. Y fue cuando le pidió a su papá que lo dejara estudiar en la escuela de San Alejandro. Y fue cuando recibió un rotundo no, por 2 razones. Primero, porque ni su abuelo ni su tío se habían ganado la vida con lo que habían aprendido en las escuelas de arte. Y en segundo lugar, porque la escuela de San Alejandro era un nido de maricones. Hizo entonces su bachillerato en los hermanos maristas, donde poco aprendió de lo que le interesaba realmente aprender. Aprovechó entonces el tumulto social y familiar reinante para hacer su último año en el Instituto de la Víbora, donde se incorporó a grupos sociales con inquietudes similares a las suyas, disfrutando de los aires de libertad que en aquel momento embargaban una gran parte de la población en Cuba. También se pudo adentrar en el mundo de las artes de forma autodidacta, a la par que empezaba a analizar los mecanismos y tortuosos laberintos de la mente humana. Por aquella época, 2 lecturas le abrieron al mundo de la evolución social y le ayudaron a entender a dónde se podía dirigir la llamada Revolución Cubana, que ya había tomado el poder. La primera fue el materialismo histórico de Konstantinov, con el cual creyó aprender las bases sobre las que reposan las sociedades y de qué manera se podían dirigir a una finalidad precisa. La segunda lectura le dio el puntillazo final. Fue Rebelión en la Granja, que le aclaró el fenómeno social que estaba viviendo y el curso que tomaría. Experiencias posteriores y la necesidad de una búsqueda interior que no lograba satisfacer, le determinaron a viajar a Buenos Aires, donde vivía una hermana. Este fue el inicio de su viaje hacia la conquista interior, a la vez que la conquista de su soledad, como el mismo Ramón ha afirmado. A partir de este encuentro con el mundo, Ramón Alejandro se fue conociendo a sí mismo paulatinamente.
Trabajó incansablemente, triunfó con sus pinturas, hizo exposiciones y formó una vida alrededor de su arte. Paralelamente estudió y estudió, fundamentalmente filosofía, y fue adentrándose en el análisis de la mente a la par que perfeccionaba el arte de la pintura. En París, comprobó que los pintores sí podían vivir de su trabajo. Su padre se equivocaba y su tío tenía razón. El solapamiento del Ramón escritor al Ramón pintor va paralelo a su torbellino interno, a su preferencia de sobrevolar la vida antes que caminarla, al desenredo de los nudos que llenan su existencia y a su amor a la fantasía. Tiene mucho que contar y lo hace con imágenes, todo colorido, todo florido. Pero les advierto, despójense de prejuicio y abran su mente, porque lo que van a leer es intenso. La familia Calandraca es historia con elementos de ficción que no hacen más que dar veracidad a lo narrado. En su paleta de escritor mezcla relatos, filosofía de vida y religión para pintar con palabras la esencia de los cubanos. Pues cómo conciliar ser católico, consultar un babalao y, por si la cosa se pone mala, tener un eleguá escondido detrás de la puerta. Ramón comienza a narrar un hecho y se eleva, se va, sube adornándolo todo con imágenes y cuando uno está por allá arriba colgado de una nube, te suelta y te estrellas. Entonces baja, te toma de la mano y sigue contando su historia. Y uno se queda sin saber si quedó prendado por una narración que va de lo sublime a lo desfachatado o por las múltiples y artísticas aristas que emanan de cada rincón de su alma al contarlo. Y así, quien empieza su novela tiene que acabarla, pero lleno de chichones. La escritura de Ramón Alejandro me recuerda a un mandala, palabra tibetana que significa aquello que rodea un centro, esquema sagrado que representa la estructura del universo. Son figuras geométricas que, combinadas instintivamente con la magia y la vida de los colores, representan nada menos que nuestro interior. Un mapa que devela el camino sutil hacia nuestro propio centro, el punto a partir del cual se desarrolla nuestro propio universo. Son construcciones llenas de significados que vibran, giran y transmiten energía. Su forma interna siempre es una espiral, la veamos o no. La danza del centro con la periferia nos envuelve, actuando como un imán para nuestro contradictorio ser espiritual. Traer a colación el mandala no es peregrino, porque Ramón ha dedicado más de 30 años al estudio de la filosofía oriental y a la práctica del budismo. Ello se muestra en su personalidad, en sus escritos y en su forma de ver la vida. Al buscar intensamente un sentido en los mecanismos de la mente humana, ha ido creciendo interiormente para darse cuenta de algunas de las incomprensiones de la existencia y así aliviar su desasosiego emocional. La familia Calandraca es el grito impaciente de quien tiene mucho que decir. Aquí Ramón Alejandro se vira al revés, impúdica y elegantemente, para lograr sus costuras, para mostrar sus posturas y entresijos. Si han tenido alguna vez la curiosidad de colarse de invisible en la consulta de un psiquiatra, para escuchar a alguien que ha vivido intensamente decirlo todo bajo hipnosis, léanse este libro, del cual un título posible hubiera sido Desde el diván y un subtítulo posible Las confesiones más descarnadas escritas nunca. Y como yo soy bióloga, no soy literata, quisiera decirles además que una cosa es saber, por ejemplo, que una planta recibe la luz del sol y es capaz de producir oxígeno, y otra cosa es conocer cómo funciona el todo y las partes de esta cadena de reacciones. Una cosa es ver la planta con sus hojas verdes que tienen la clorofila que capta la luz y otra bien diferente es ver cómo funciona la famosa ecuación de la fotosíntesis, que es el proceso más importante que ocurre en la naturaleza. Así les digo que, si quieren conocer a un ser humano, no solamente como quien recibe los reflejos de la luz del sol y lo convierte en realidad a través de su arte, sino además conocer cada una de las reacciones químicas, biológicas, psicológicas y humanas que acompañan al proceso creativo, léanse este libro. Y agárrense, porque son 4 consultas al psiquiatra, porque este es el primer volumen de una tetralogía. Muchas gracias.